Hola, mi nombre es Romualdo Hostos, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, primer año, sección 15, y el día de hoy hablaremos sobre el pie. El pie es la porción terminal de una extremidad que lleva el peso del cuerpo y esta permite la locomoción y la retromoción. Los huesos del pie se dividen en tres grupos, que son el tarso, que tiene 7 huesos, el cual constituye la parte posterior o proximal del pie, y los 7 huesos de esta porción son calcáneo, astrágalo, escafoides y cuneiformes, el cual está constituido por tres: medial, intermedio y lateral. El cuneiforme medial es el más grande y el intermedio es el más pequeño. El metatarso constituye 5 huesos y la parte anterior o distal del pie está conformada por ellos desde el lado medial del pie. La falange tiene 14 huesos, al igual que en la mano. El pie presenta 14 falanges, 2 en el primer dedo, proximal y distal, y en los restantes falange proximal, medial y distal. Articulaciones. Articulación subtalar o talón calcánea. Tipo de articulación signovial plana. Caras articulares. En la cara articular posterior para el calcáneo se articula con la cara superior del calcáneo. Ligamentos, y los ligamentos talón calcáneo interóseo tiene unido a los huesos. Movimiento, inversión y eversión del pie. Talocalcáneo navicular. Tipo de articulación es una articulación signovial de tipo esfenoidea. En la cara articular tenemos la cabeza del talón que se articula con el calcáneo y navicular. En los ligamentos, el ligamento calcáneo navicular plantar de resorte sostiene la cabeza del talus, y en los movimientos tenemos deslizamiento y rotación. Calcáneo cuboide, de tipo signovial plano. En la cara articular tenemos el extremo anterior del calcáneo se articula con la cara posterior del cuboide, y en el ligamento tenemos que el calcáneo cuboide, dorsal y plantar, y ligamento plantar largo refuerzan la cápsula articular. Los movimientos que se realizan son inversión y eversión del pie. Cuneo navicular. Este realiza movimientos pequeños. Tarso metatarsiana. Tipo signovial condilea. Movimientos pequeños. Metatarsofalángicas. Tipo signovial condilea y movimientos flexión, extensión y en menor grado abducción, aducción y circunducción. Y por último, interfalángicas, tipo articulación signovial ganglino, y ligamentos colaterales y plantares refuerzan la articulación y movimiento, flexión y extensión. Hola, mi nombre es José Villarroel y en cuanto a los músculos intrínsecos del pie hay que mencionar que este se divide en dos regiones, una dorsal que está inervada por el nervio tibial anterior y consta de un solo músculo, siendo este el extensor corto de los dedos que se origina en el calcáneo y posee 4 tendones. 3 de ellos se insertan en la porción lateral de los tendones del extensor largo de los dedos y el otro se inserta en la falange proximal del primer dedo, razón por la cual en algunas literaturas es considerado como músculo aparte, siendo este el extensor corto del hallux. Sin embargo, lo más importante es que estos se encargan de la extensión de los 4 primeros dedos. Ahora bien, en la región plantar nos encontramos con 4 capas, cuyos músculos están inervados por los nervios plantares interno y externo. Antes de la primera capa está la aponeurosis plantar, que se encarga del sostén de los arcos longitudinales y la protección de los músculos adyacentes. Hay que mencionar que aparte de los arcos longitudinales, también el pie posee un arco transverso. Ahora bien, en la primera capa está el abductor del primer dedo, que se origina en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y se inserta en la falange proximal del primer dedo, contribuyendo así a su abducción y en menor instancia a su flexión. Posteriormente está el flexor corto de los dedos, que se origina de igual manera en la tuberosidad del calcáneo y parte de la aponeurosis plantar. Esta posee 4 tendones que se insertan en la falange medial a ambos lados de esta, contribuyendo así a la flexión del segundo al quinto dedo. Por último está el abductor del quinto dedo,
que se origina de igual manera que el flexor corto de los dedos. Sin embargo, este se inserta en la falange proximal del quinto dedo, contribuyendo así a su abducción. En la segunda capa tenemos el cuadrado plantar, que se origina en el calcáneo y se inserta en el tendón del flexor largo de los dedos, funcionando así como un músculo accesorio en la flexión del segundo al quinto dedo. Asimismo tenemos los lumbricales, que se originan de los tendones del flexor largo de los dedos en su porción medial y se insertan de igual manera en la porción medial de la falange proximal del segundo al quinto dedo, contribuyendo en la flexión de sus articulaciones metatarsofalángicas y la extensión de sus articulaciones interfalángicas. En la tercera capa tenemos el flexor corto del hallux, que posee dos cabezas y se origina en las caras plantares del cuboide y en los laterales del cuneiforme, así como en parte del tendón del tibial posterior. Estas dos cabezas se insertan en conjunto en la falange proximal del primer dedo, específicamente en sus sesamoideos interno y externo. De igual manera está el abductor del dedo gordo, que posee dos cabezas, una oblicua y otra transversa. La oblicua se origina de las bases del segundo al cuarto metatarsiano, así como en parte del músculo peroneo. La transversa se origina de las articulaciones metatarsofalángicas de los tres dedos laterales. Sin embargo, estos dos se insertan en conjunto en la articulación metatarsofalágica del primer dedo, contribuyendo así a su aducción. Asimismo está el flexor corto del quinto dedo, que es un músculo pequeño que se origina en la base y cuerpo del quinto metatarsiano, insertándose en la falange proximal del quinto dedo. En la cuarta capa poseemos los interóseos. Están los plantares, que se originan en los cuerpos de los tres metatarsianos laterales, específicamente en su porción medial, insertándose en las falanges proximales en la porción medial de los mismos dedos. Y están los interóseos dorsales, que a diferencia de los plantares son bipeniformes y los plantares son unipeniformes. Los dorsales se originan de los 5 metatarsianos, sin embargo solo se insertan en las tres falanges proximales centrales. Los interóseos en conjunto se encargan de la flexión de las articulaciones metatarsofalángicas del segundo al quinto dedo y contribuyen en menor instancia a su aducción. Mi nombre es Victoria Herrera y les voy a hablar sobre la irrigación arterial del pie. La irrigación arterial del pie procede desde las terminaciones de la arteria tibial posterior y anterior, respectivamente, la región dorsal y plantar del pie. En la región dorsal tenemos a la arteria dorsal del pie. Esta es la continuación directa de la arteria tibial y es la principal fuente de irrigación del antepié. Esta se origina a mitad de camino entre los maleolos y en profundidad respecto al retináculo de los músculos extensores y tendones extensores largos del dedo gordo y de los dedos del dorso del pie. Estos además se ramifican en dos ramas diferentes, que es la primera arteria metatarsiana dorsal y la arteria plantar profunda. Primero está la arteria plantar profunda. Esta entra por las cabezas del primer músculo interioso para entrar a la planta del pie, en donde se anastomosa con la arteria plantar lateral para formar el arco plantar profundo. Luego está la primera arteria metatarsiana, que irriga ambos lados del dedo gordo del pie o el hallux y el lado medial del segundo dedo. Luego tenemos a la arteria arqueada, que discurre lateralmente a través de las bases de los 4 metatarsianos laterales, en donde se anastomosa con la arteria terciana lateral para formar una asa arterial, además que da origen a las arterias metatarsianas dorsales 1, 2, 3 y 4. Luego tenemos a la arteria terciana lateral, que es una rama dorsal de la arteria dorsal del pie. Esta además discurre lateralmente por debajo de los extensores cortos de los dedos, anastomizándose o irrigando músculos y huesos del tarso y las articulaciones subyacentes a ellos. Ahora tenemos la región plantar. Esta procede de la arteria tibial posterior, respectivamente, y se divide en dos ramas terminales, que son la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral. La arteria plantar medial es una rama menor de la arteria tibial posterior. Esta da origen a las ramas profundas que irrigan los músculos del dedo gordo o el hallux. Y también da ramas superficiales que irrigan la piel de la cara medial de la planta del pie. Tales ramas se anastomosan con las arterias metatarsianas para así poder formar un arco superficial con las
cuando las ramas superficiales se anastomosan con la arteria plantar lateral o con el arco plantar profundo. Luego tenemos la arteria plantar lateral, que es una rama mayor de esta misma arteria tibial y discurre en dirección lateral y anterior del aductor del dedo gordo. Estos se arquean medialmente junto con el ramo superficial de un nervio homónimo que acompaña a esta de la planta plantar del pie para formar un arco plantar profundo o hacer parte de este mismo. Y por último tenemos el origen del arco plantar profundo, que es el que mayor visualización anatómica se tiene. Este da origen a 4 ramas metatarsianas plantares y 3 arterias perforantes. Estas perforan entre los espacios interóseos del metatarso. Estas se acercan de las bases de las falanges proximales y se dividen para formar las arterias digitales plantares, las principales irrigadoras de los dedos del pie. Y además estos irrigan los dedos adyacentes que se encuentren en los digitales del lado de la región de la planta del pie. Mi nombre es Judith Lara y les voy a hablar acerca del drenaje venoso del pie. Tal como en el resto del miembro inferior, en el pie también hay venas profundas y superficiales. Las venas profundas son estructuras pares que se anastomosan entre sí y que acompañan a las arterias internas hacia la fascia profunda, mientras que las venas superficiales son subcutáneas y no acompañan a las arterias en su recorrido. El drenaje venoso del pie se dirige hacia las principales venas superficiales procedentes de las venas profundas y de otras venas superficiales de menor calibre. Las venas perforantes dan origen a una derivación de sangre que actúa en un solo sentido desde las venas superficiales hacia las venas profundas, y esto es esencial para el funcionamiento de la bomba musculovenosa. Al hablar de bomba musculovenosa o bomba muscular venosa nos referimos a un mecanismo que favorece el impulso de sangre hacia el corazón y que se activa con el movimiento de los músculos del miembro inferior, pues estos se contraen y comprimen el sistema venoso perforante. Las venas digitales se convierten proximalmente en las venas metatarsianas dorsales, que también reciben ramas de las venas digitales plantares. Estas venas drenan en el arco venoso dorsal del pie y proximalmente a este una red venosa dorsal recoge la sangre del resto del dorso del pie. Venas superficiales procedentes de una red venosa plantar drenan por un lado el borde medial del pie y convergen con la parte medial de la red y el arco venoso dorsal para formar una vena marginal medial que al final se convierte en la vena safena magna. Como lo podemos notar, aquí vemos su recorrido. Vena marginal medial y da origen a la vena safena magna o vena safena mayor. Por el otro lado, drenan el borde lateral del pie y convergen con la parte lateral de la red y el arco venoso dorsal para formar una vena marginal lateral que al final se va a convertir en la vena safena menor. Vemos aquí la parte lateral del pie y va a originar la vena safena menor. Para hacer un resumen de todo lo dicho, podemos decir que las venas profundas acompañan a las arterias en todo su recorrido y estas presentan numerosas válvulas. Las venas superficiales drenan en las venas profundas al ascender por el miembro mediante las venas perforantes, que a su vez favorecen el funcionamiento de la bomba musculovenosa al llevar sangre al corazón en contra del empuje de la gravedad. Hola, mi nombre es Juan José López Parra. Hoy les voy a hablar sobre el drenaje linfático del pie. Los vasos linfáticos del pie se originan en plexos subcutáneos. Los vasos colectores comprenden vasos linfáticos superficiales y profundos, que acompañan a las venas superficiales y los principales paquetes vasculares respectivamente. Los vasos linfáticos superficiales son especialmente abundantes en la planta del pie. Los vasos linfáticos superficiales mediales drenan las partes mediales del dorso y la planta del pie. Estos vasos acompañan a la vena safena mayor y convergen en el grupo vertical
de nódulos linfáticos inguinales, superficiales y profundos. Los vasos linfáticos superficiales laterales drenan las partes laterales del dorso y la planta del pie. La mayoría discurre posteriormente al maleolo lateral, acompañando a la vena safena hasta alcanzar la fosa poplitea, donde entran en los nódulos linfáticos popliteos. Los vasos linfáticos del pie profundos acompañan a los principales vasos sanguíneos, las venas fibular, tibiales anterior y posterior, la vena poplitea y la femoral. Estos vasos también drenan en los nódulos linfáticos popliteos. El drenaje linfático del pie sigue una dirección dorsal y proximal. Los vasos linfáticos superficiales mediales se unen a la parte anteromedial de la pierna y drenan en los vasos linfáticos superficiales inguinales y acompañan a la vena safena mayor. Los vasos linfáticos superficiales laterales se unen a la región posterolateral de la pierna y acompañan a la vena safena menor hasta drenar en los nódulos linfáticos popliteos. Hola, mi nombre es Gabriela Ramírez, soy estudiante de la sección 15 de Medicina de primer año y en esta oportunidad les voy a explicar brevemente cuáles son los nervios del pie y a qué parte exactamente estos brindan sensibilidad. Primero, debemos conocer qué es un nervio. Un nervio es un cordón blanquecino formado por fibras envuelto en una vaina de tejido conjuntivo que pone en relación al cerebro con la médula espinal y las demás partes del cuerpo. Este tiene como única finalidad proporcionar impulsos sensoriales y motores a todo el cuerpo. Muy bien, podemos entonces dar inicio a explicar cuáles son los nervios del pie. Iniciamos primero con el nervio safeno, que es una rama del nervio femoral que emerge en la rodilla por debajo de la inserción del músculo sartorio. Este baja por la cara medial de la pierna y da sensibilidad a un área variable medial de lo que sería el tobillo y el pie. En este caso lo podemos observar aquí en el dibujo, esta parte de aquí, aquí y aquí. Muy bien, ya conocemos entonces al primer nervio. Ahora vamos a dar continuidad para hablar del segundo, que es el nervio sural. El nervio sural discurre hacia abajo por la parte posterior de la pierna y se forma por la unión de dos nervios. El primero es la rama sural medial del nervio tibial y el otro es la rama sural comunicante del nervio peroneo común. El nervio sural baja por la cara lateral del tobillo detrás del maleolo lateral y este es el encargado de brindar sensibilidad a un área variable a lo largo del aspecto lateral del pie. Aquí lo podemos observar en el dibujo, es esta parte de aquí, acá y esta de aquí. Por otro lado, ahora podemos mencionar al tercer nervio del pie, que en este caso es el nervio peroneo profundo. Este entra en el pie junto con la arteria dorsal del pie. Desprende una rama motora que se encarga de inervar los músculos extensores cortos de los dedos del pie. Este continúa en dirección distal como un nervio sensorial y es el encargado de brindar sensibilidad a esta pequeña área de la zona del pie en donde se encuentra el dedo gordo y el segundo dedo. Esta que podemos observar aquí desde la parte plantar del pie. Asimismo, vamos a mencionar entonces al cuarto nervio, que es el nervio peroneo superficial. Este corre por la parte lateral del tobillo y da origen a varias ramas. Estas se abren en forma de abanico para dar sensibilidad a esta gran área del dorso del pie. Toda esta área que observamos aquí, toda esta de aquí y esta de acá. En el mismo orden de ideas, ahora vamos a mencionar al quinto nervio del pie, que es el nervio calcáneo tibial posterior. Este es el nervio encargado de inervar toda la zona del talón y esto es gracias a que es inervado por ramas calcáneas del nervio tibial que se desprenden por debajo del retináculo flexor, que sería esta zona que observamos aquí, esta de aquí y toda esta de acá.
A su vez, voy a mencionar entonces al sexto nervio, que en este caso es el plantar tibial posterior. El plantar tibial posterior se divide en dos tipos. Está el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral, que es este de color amarillo que podemos observar acá en los dibujos. Muy bien, ambos nervios siguen el mismo curso de las arterias medial y de la arteria lateral. En el caso de lo que sería el nervio plantar medial, este da origen a los nervios digitales plantares y a su vez se subdividen en dos tipos de nervios que serían los nervios digitales plantares comunes. El nervio plantar medial es el que da origen o inerva lo que sería la zona de la parte esta de acá abajo del dedo gordo, del segundo dedo, del tercero y únicamente la mitad del cuarto dedo. A su vez también se encarga de inervar o brindar sensibilidad a esta parte de la zona medial de la planta del pie. Ya para finalizar, vamos a mencionar entonces al segundo nervio plantar, que es el nervio plantar lateral. Este discurre justo al frente de la arteria plantar lateral y da ramas motoras para el flexor accesorio y el aductor del quinto dedo. Esta se divide en dos ramas, una rama profunda y una rama superficial. La rama superficial es la encargada de brindar sensibilidad a lo que sería el aductor del dedo gordo, mientras que la rama superficial brinda sensibilidad a una parte lateral del pie, que sería esta parte de aquí, también brinda sensibilidad al quinto dedo y a la mitad del cuarto.